Y algo que no publiques, que digas, esto no se publica. Si te referís a, y si no te referiste a esto, de todas maneras creo que vale, a temas que me autocensuro, no, temas no, intensidades sí. Sí, a eso me refería. Si te referías a intensidades, quisiera putear más a, o quisiera defender menos a, o quisiera defender más a. Esto lo quiero admitir abiertamente. Antes de, bueno, poner que lo escribo, pero lo reviso 40 veces, digo, ¿cuál es la relación costo-beneficio de esto? Porque los periodistas puristas se van a enojar con esto que voy a decir. Yo nunca pierdo de vista que soy un actor político y que mi palabra influencia en mucha gente, a la que no puedo decepcionar. Si yo pierdo de vista que soy un actor político, podría hablar abiertamente de chanchullos que te enterás, y no lo voy a hacer, porque más allá de la probanza, soy primero un actor político. ¿Te arrepentís de alguna cosa que hayas dicho, publicado, que haya algún moco que decís, oh, esto no estuvo bien? Bueno, una cosa de la que sí, me arrepiento. A ver, si lo veo ahora, digo, no, está bien, porque la historia me dio la razón. La verdad es que en el momento creo que fui muy duro con el alfonsinismo y que eso me costó quedarme sin aire mucho tiempo. Y pasarla, no digo que angustiadamente, pero sentir que me faltaba la radio por haber sido muy crítico de los radicales. Te insisto, si lo ves ahora dirías, bueno, pero fuiste duro por esto y por lo otro. Creo que hubiera sido un poco menos duro. Pero decís eso porque no crees que había que ser tan duro. No, creo que se ¿Pensás que podía no? ser tan duro y que yo debía haber sido más inteligente para administrar la dureza. Okay. Me parece que podría haber cuestionado de la misma manera al gobierno de Alfonsín sin cargarme la mochila de por eso haberme quedado sin aire. No preví que el menemato llegase donde llegara. No preví que el peronismo podía correrse a la derecha de esa manera. La verdad es que no. Y en términos de escritos profesionales, opiniones profesionales, no. Creo que la contundencia de alguna de mis opiniones políticas me generó que en muchos casos se me considerara un zurdo demasiado duro. Creo que recién hace unos años salí de eso. Te voy a contar, porque quizás yo no fui lo suficientemente contundente ahora para expresar la angustia que me provocó haber salido del aire, pero yo quedé en una franja relativamente marginal, entre sin anestesia, ponele, salvo la actividad en Rosario, estoy hablando de Buenos Aires. En Rosario cuando iba todos los fines de semana. Pero ponele que entre el 87 y el 93 estuve en horarios marginales, en espacios marginales, muy feliz, muy convencido. Pero, por ejemplo, en el 93, hasta el día me acuerdo, 7 de junio del 93, gané el Martín Fierro, ¿no? Yo lo había ganado por hipótesis, por mi programa en Rosario en el 91, pero no había tenido repercusión porque era el Martín Fierro del interior. Acá le gano en una terna a Magdalena y a Biasati. A la semana de ganar el Martín Fierro como mejor periodista por mi programa de la noche en Splendid, me llamó Mariano Grondona, creo que ya se llamaba Hora Clave, en el 9, había estallado el Yomagate, para debatir, estaba Varela ahí creo, para debatir sobre el tema.
Y a la semana, pero esto es literal, ¿eh? Sí, sí, 7 de junio, 14 de junio, 21 de junio, no sé. Me llamó Urnequian para ver si quería hacer lo que era Crossfire, fuego cruzado, no se llamaba Palabras Cruzadas, que era un formato de la televisión norteamericana, que la diferencia con el programa que después hicimos con Varela es que ese tenía un moderador. Todo por haber ganado al Martín Fierro. ¿Sabes por qué? Porque el zurdo en la alfombra roja del Sheraton había quedado blanqueado por ganar el Martín Fierro. Como te había blanqueado Neustadt en su momento, el mismo efecto. Martín Fierro fue el mismo efecto. Exactísimamente. 12 años después pasó eso. Escucha. Escucho. A diario usted recibe información de diversas formas y colores, desde distintas posturas y sin reflejar la realidad. A partir de Página 12, la conclusión es suya. Página 12, el diario sin desperdicio. Es creo que de las primeras publicidades de Página. Yo fui el locutor, después quedó Liliana como locutora de Página, de los avisos de Página, en la radio y en la tele. Este fue un momento hermoso, ¿eh? Mayo del 87, para Página salió el 26 de mayo del 87. Esto debe haber sido septiembre, octubre, por ahí. Fue una revolución, en muy buena medida generada por Radio Belgrano. Yo creo que es muy difícil entender Página, más allá de los méritos de la Nata, del Gordo Soriano, bueno, de quienes integramos aquel colectivo inicial, ¿no? Pasquini Durán, Berbisky, ni hablar. Pero el concepto, la renovación, otra que el refresh, que significó Página, tiene el antecedente de Radio Belgrano. El antecedente de la revolución que provocó Belgrano en el medio radiofónico, no solo desde los contenidos, sino desde los continentes. Porque era una AM que estaba muy bien elaborada artísticamente, además del desparpajo que tenía. Y entonces a uno le resulta difícil imaginar que sin ese antecedente de Radio Belgrano hubiera surgido Página tal cual surgió. Bueno, yo me acuerdo de reuniones en el auditorio de Radio Belgrano, la Radio Belgrano que quedaba en la calle Uruguay, entre Arenales y Juncal, las reuniones con la Nata, con Ernesto Tiefenberg. Mucha de la gente que había pasado por Radio Belgrano después se incorpora a Página. Digo, laburantes vueltos del exilio, laburantes, profesionales. Y creo que hay un antes y un después de Página 12, sin ninguna duda. Tener un sentido de pertenencia, una militancia, ¿no? Sí, una identidad, sí. Una pertenencia, un desparpajo. Sí, que sin anestesia lo tenía un sí, club de oyentes. Sí, hay, bueno, claro, los clubes de oyentes. Cuando se levantaron el Sí, programa. a ver, a mí me parece que en esa década, y no me apures porque no sé si hay casos después repetidos, probablemente Barcelona marcó algo en ese sentido, donde vos tuviste mucho que ver también. Pero en la década del 80 hay 3 fenómenos comunicacionales. Bueno, obviamente que en los 70 había sido Humor, ¿no? La revista Humor. En la década del 80 se producen la Rock and Pop, Radio Belgrano y Página 12. Yo creo que todo lo que sobreviene en la radio en la Argentina, en términos de aspecto estético, es después de la Rock and Pop. Después de todo lo que hicieron Greenback, Lalo, bueno, la Pergolini, ya sabemos. Me parece que hay un antes y un después de Radio Belgrano en cuanto a emisora pluralista, desparpajada y con buen contenido artístico. Y hay un antes y un después de Página 12 en cuanto a refrescar el concepto de cómo incluso de cómo se escribe, además de cómo se titula. No sé si después de esos 3 volvió a haber, por lo menos con igual dimensión, algo que marcara tanto un antes y un después.
Del mismo modo en que esas tres marcaron un antes y un después. ¿Te imaginas un mundo sin periodistas? No me imagino un mundo sin periodistas porque siempre habrá alguien que pueda encontrar un lugar para contar algo y en realidad me imagino un mundo con cada vez más periodistas por vía de lo que es la revolución tecnológica, el fenómeno de las redes. El problema es si me imagino un mundo con cada vez más periodistas profesionales y buenos. Me parece que me imagino cada vez menos. La otra vez lo charlaba con Beto Quevedo, eso, que ahora es el titular de Flaxo, ¿no? Director de Flaxo. Me da cosa que se pueda perder la masividad del buen lenguaje, que de hecho ya está pasando. El periodismo argentino no está escrito como estaba escrito hasta los 80, ponele. Se ha devaluado muchísimo. Bueno, hay grandes diarios que son terrorismo sintáctico. Y a mí me cuesta leer muchas notas y digo, no tienen que sea el fideíto verde del Word, ¿viste? Que se sugiere releer la sintaxis de esta nota. Así que no me imagino un mundo sin periodistas, pero me puedo llegar a imaginar un mundo con periodistas muy poco rigurosos y que escriben mal, lamentablemente. Gracias, Adama. A vos. Con esa voz nada puede salir mal. Pero esa voz es esa voz porque sabe que el silencio es tan imponente como esa voz. Es con esa voz y con esos silencios que Eduardo Aliberti hipnotiza a su audiencia. Pero esa voz y esos silencios solo pueden ser posibles gracias al talento descomunal de Aliberti para crear un mundo que, en su relato, parece más profundo de lo que es. Aliberti habla claro porque sus ideas son claras. Y sus ideas son claras porque asume una posición política clara que luce con orgullo. Aliberti es contenido y es forma. Es compromiso con una idea y con un lenguaje. Aliberti es la radio. Por hechicero, por comunicador y, claro, también por esa voz.